¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a reanudar otra vez el estudio después de todo el 2026 que tuvimos 54 semanas de estudios donde hemos podido aprender bastante la Biblia. Hoy en el año 2026 vamos a empezar con nuestro primer estudio bíblico y recuerda que trae tu Biblia porque es importante leer. Te recuerdo que al final, para todas las personas que están aquí en Zoom, porque al final de cuentas también lo van a ver las personas en YouTube, todas las personas que están aquí en Zoom pueden hacer preguntas al final del estudio. Pueden ser preguntas de lo que hemos estudiado, pueden ser preguntas acerca de otra lectura bíblica o de acontecimientos que están pasando en tu vida o en el mundo, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Abre tu Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4. Ahí nos quedamos. Mientras vas por tu Biblia y le abres en Primera de Timoteo, capítulo 4, te voy a dar rápido un breve, otra vez, digámoslo, introducción de lo que es la carta de Timoteo y los anteriores tres capítulos, ¿ok? Bueno, la carta de Timoteo, recuerda que Timoteo es un joven discípulo de Jesucristo, perdón, de Pablo. Se cree que Timoteo tenía alrededor más o menos de 30 años en esa época. Y recuerda que Pablo había ido a evangelizar a la región de Efeso y Efeso se había conformado ya una iglesia y Pablo iba y la visitaba. Acuérdense que en ese tiempo no había aviones, no había carros, entonces pues el visitarla tomaba un tiempo, más o menos unos meses en llegar a esa parte, pero como Pablo había formado muchas iglesias, le tenía que dar la vuelta a todas las iglesias, entonces tardaba a veces 1, 2 o 3 años o más porque dice la palabra de Dios nos enseña que Pablo se quedaba en un lugar 2 años, 3 años o a veces un año. Entonces imagínate, para llegar a Efeso, pues se tardaba a veces entre 4 o 5 años en llegar, porque tenía muchas iglesias que visitar, ¿ok? Bueno, hay que recordar que Efeso es una comunidad donde se adoraba a la diosa, eh, a, a- a Diana, la diosa de los Efesios, que hoy en día es los católicos la veneran como una virgen de Guadalupe o no la Virgen de Guadalupe, una virgen, pero no recuerdo cuál de todas las vírgenes que tiene, porque tiene 100,000 vírgenes la religión católica. Entonces, bueno, ellos adoptaron la diosa Diana como una virgen, ¿ok? Pues bueno, hay que recordar que en Efeso dominaba mucho el tema del gnosticismo. ¿Qué es gnosticismo? Bueno, tal vez has escuchado la palabra agnóstico. Agnóstico significa una persona que no tiene conocimiento para tomar una decisión. Por ejemplo, ¿crees en Dios? Hay unas personas que te pueden decir, pues, no sé. ¿Crees que existe? No sé. No te están diciendo que son ateos, te están diciendo que no saben. Eso es agnóstico, que no saben. ¿Ok? Gnóstico quiere decir una persona con conocimiento. Es decir, ¿crees en Dios? Sí, por esto, por aquello. ¿Crees en Dios? Sí, 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 pero no por esto, por esto. ¿Ok? Ok. ¿Qué significa gnóstico? Gnóstico es una persona que tiene conocimiento y busca adquirir el conocimiento, perdón, busca tener conocimiento y a través de ese conocimiento piensa que así es la vida o las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que piensan que tienen un conocimiento superior. Todas aquellas personas que hacen numerología, todas aquellas personas que son como tipo la nueva era, que se meten a esos temas supuestamente espirituales, pero no tienen nada de espiritualidad, sino es espiritualización. Ellos espiritualizan la vida. Dios no quiere que espiritualicemos la vida, Dios quiere que tengamos espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia? Espiritualidad es que solamente me conecto con Dios a través de su Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo que me ha dado a través de su palabra, ¿verdad? Espiritualización es cuando yo trato hacer que toda la vida sea una espiritualidad. Por ejemplo, practico yoga para ser espiritual, hago esto para ser espiritual. ¿Sí me explico? Eso es espiritualización de la vida, las piedras, esto, que yo. Bueno, los gnósticos estaban basados en información que ellos creían tener información superior. Entonces, esta iglesia, vamos a entender que se forma de judíos que habían aceptado a Cristo Jesús, ¿ok? Que estaban saliendo del judaísmo
de gnósticos, es decir, de muchas personas que creían en un entendimiento superior y que solamente ellos lo tenían. Y tercero, estaba formada por personas que eran gentiles adoradores de la diosa Diana, es decir, idólatras. ¿Ok? Bueno, ya teniendo ese contexto, hay que recordar, esta fue una de las últimas cartas de Pablo, se considera que es de las últimas cartas de Pablo. Este, hay que entender rápidamente, pues bueno, en el capítulo 1, que ya lo vimos, lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, que se llama, ya no me acuerdo si le cambié el nombre a Jesus is Alive o He is Alive, pero bueno, uno de esos dos, creo que es eh, Jesus is Alive o He is Alive, pero bueno. Ok, este capítulo 1 nos habla acerca de la advertencia contra las falsas doctrinas, es decir, va a haber gente que va a traer una falsa doctrina y que se va a meter en las iglesias para llevar una creencia diferente, desviar del camino de la verdad a las personas. Hoy en día hay muchas iglesias que practican la falsa doctrina. Hay muchas iglesias. Hay que recordar que la palabra iglesia no tiene que ver con un lugar físico, sino la palabra iglesia tiene que ver con personas que tienen las cosas en común con Cristo y nosotros somos su iglesia. Es decir, tenemos comunión los hermanos a través de Cristo y eso es la iglesia, ¿ok? Bueno, entonces en las iglesias se metían infiltración de personas para llevarlos y arrastrarlos a doctrinas diferentes, a doctrinas erróneas. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas personas se meten para arrastrar a doctrinas diferentes. Por eso muchas personas que son cristianos guardan los sábados cuando no lo debes de guardar, dejan de comer ciertos alimentos cuando no debes dejarlos de comer. Hoy te lo va a explicar la palabra. Ciertas personas tienen ciertas doctrinas que son falsas, como aquellas doctrinas de que adora a la Virgen, adora a los santos. Hay ciertas doctrinas que también son más cristianas, pero que parecen ser más cristianas, pero son falsas, como la doctrina de yo declaro, yo confieso. Eso no es así. Luego les explico bien el tema. Sí hay que declarar, sí hay que confesar, pero no de esa manera. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema por otro lado. Después en el capítulo 1, la parte en medio del versículo 12 en adelante, Pablo expone su ministerio y Pablo dice, yo fui el hombre más pecador de todos. Yo no merezco la salvación, pero Dios me la ha dado por gracia y me ha encomendado el trabajo de predicar su palabra. Esto es bien importante porque todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no nos hizo Dios para quedarnos callados, nos hizo Dios para ser sus hijos, si somos sus hijos. Segundo, ser discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Aprender a crecer en Él. Después de ser discípulos, somos sus siervos. ¿Qué significa ser siervo? Señor, ya aprendí de ti, estoy listo para anunciar tu palabra, guíame a que más personas te conozcan. Y después somos embajadores y reyes. ¿Qué significa que somos embajadores y reyes de Cristo Jesús? Pues que representamos a Dios aquí en la tierra para hablar su palabra. Eso es, ¿ok? Entonces Pablo lo que está diciendo, yo no merezco tanta gracia, yo fui un hombre bien pecador, dijo Pablo, igual yo como siempre lo he dicho, fui un mujeriego, un adúltero, un fornicario, un borracho, un drogadicto, mentiroso, esto, aquello, el otro, pero hace 20, me estaba acordando, hace 22 años, Dios me rescató y me salvó, y lo que antes fui, eso fui, pero en Cristo fui una nueva creación hace 22 años, ¿ok? Entonces eso es lo que dice Pablo. Después en el capítulo 2 Pablo habla un poquito acerca de la instrucción de cómo orar y Pablo nos enseña un poquito ahí a orar. Hay que recordar que orar es un arte y para aprender acerca de un tema no podemos solamente tomar el capítulo 2 de Timoteo para decir, ya sé cómo orar. No, la palabra de Dios hay que buscarla de aquí, de aquí, de acá, de acá. Se junta toda la información que habla acerca de la oración y se crean principios. No es porque, déjame crear un principio, no. Los principios ya están establecidos por Dios, pero no tenemos la información como A, B, C, sino tenemos que buscarla y el Espíritu Santo nos da revelación y nos guía. Pero por eso Dios pone maestros, como en mi caso. Yo no soy pastor, yo no tengo el llamado a ser pastor. Pastoreo una iglesia ahorita, pero yo tengo el llamado a ser maestro. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia es que si a ti ahorita te está cayendo el 20, ¿cómo te explico la palabra de Dios? Esa es la facilidad que Dios me ha dado por su gracia, no por nada que yo haya hecho.
explicar la palabra de Dios de una manera sencilla. La vez pasada estaba hablando con una muchacha de Argentina hablando de Dios. Y me gusta conectar con hombres y mujeres cristianos por el mundo porque me gusta ver las personas encendidas por Cristo. Y luego me dijo, oye, platicando me dice, oye, ¿y eres pastor? Y le digo, no, yo soy maestro. Y luego me pone un versículo, no se digan maestro porque solamente maestro es uno. Y yo me quedo, madre mía, esta va a salir así con la tangente que no sigan a maestro. Y luego le pongo yo, bueno, entonces, ¿por qué dice Efesios que hay maestros, pastores, evangelistas? No, es que sí, es que los maestros se creen la única verdad y que esto, que lo otro. Y me recordé una cosa, que es cierto. Hoy en día tenemos una falsa llamada de personas que se creen apóstoles, que no son apóstoles, de pastores que se creen pastores, que no son pastores, de maestros que se creen maestros y no son maestros. El verdadero maestro no es absoluto de la verdad. El maestro que habla la Biblia que somos, estudiamos la palabra de Dios y Dios nos da la facilidad de analizar los principios bíblicos a la luz de la palabra para exponérselos y llevárselos a ustedes. ¿Ok? Entonces, un maestro, la palabra de Dios, no es el que sabe toda la verdad, sino es el que explica la verdad basado en el estudio de la palabra de Dios. ¿Ok? Después, en el capítulo 3, Pablo nos habla acerca de los requisitos de ser un obispo. ¿Qué significa ser un obispo? Un pastor. Nos dice acerca de los requisitos también de que ser un diácono. ¿Qué es un diácono? Un líder, alguien que sirve en la iglesia y Dios le ha dado un liderazgo para servir en la iglesia. Ahí lo pueden estudiar ustedes más adelante, pero uno de los versículos que más me resona siempre es el capítulo 3, versículo 16. Dice esto, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, todas aquellas personas que dudan si Jesús es Dios, aquí lo dice claramente. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. No murió ningún ángel por ti, no murió ningún ser humano, no murió ni un ángel ni nada de eso. Murió el propio Dios que se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vivió una vida santa y murió por nuestros pecados. El propio Dios. Amén, eso es hermoso. ¿Ok? Pues bueno, vamos a empezar en el capítulo 4. Ya me imagino que están en 1 Timoteo, capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a orar primero, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poderla entender, de poderla estar aquí un ratito contigo, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos muestre, nos revele esta gran verdad, porque lo único que queremos es crecer como Cristo Jesús. Lo único que queremos es que nos hables para hacer tu voluntad. Lo único que queremos, Señor, es conocerte a ti para enamorarnos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice, fíjese que hoy puso Dios a abrir en tres, traigo tres versiones, aquí voy a leerla, yo voy a leerla en la Reina Valera, pero traigo aquí a mi mano izquierda, traigo la nueva versión internacional y a mi mano derecha traigo la nueva traducción viviente. ¿Por qué lo puso así Dios? Para entender algunas cositas que quiere él hablar más ampliamente, ¿ok? Versículo 1 dice, pero él, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Voy a leerlo rápidamente en la nueva versión internacional. El Espíritu dice claramente que en algunos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán a inspiraciones. Eso es lo que quiero que yo entiendas. Aquí dice espíritus y aquí dice inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ahorita te voy a explicar la diferencia. Primero, lo que quiero que entiendas es que, ¿quién dice que dice? El Espíritu. Entonces, con E mayúscula. Entonces, el Espíritu Santo nos puede hablar. Sí, el Espíritu Santo le dio una revelación a Pablo de lo que iba a pasar en los postreros tiempos. ¿Qué significa los postreros tiempos? ¿Ok? Bueno, los postreros tiempos significa, vamos a suponer que aquí, en este tiempo, aquí fue donde vino Cristo Jesús. Antes de Cristo Jesús fueron los primeros tiempos. ¿Ok? Vino Cristo Jesús, son los postreros tiempos, porque ya se fue, ya murió, resucitó y fue al cielo y de nueva cuenta vendrá. Entonces ya estamos en los postreros tiempos, eso es, esperando su venida, ¿ok? Dice, pero el Espíritu dice, fíjate lo primero que dice, el Espíritu habla, es decir, tú y yo tenemos que tener una comunión y una relación con el Espíritu Santo, pero hay muchas, hay una iglesia aquí en Monterrey, bueno, hay muchas, pero bueno, sí hay muchas, hay una iglesia en particular que
no leen la Biblia tanto y se la pasan más orando. ¿Por qué digo orando entre comillas? Porque en realidad nosotros debemos de leer más de lo que oramos, porque el leer nos da entendimiento de cómo orar, ¿ok? El leer nos enseña cómo orar, ¿ok? Bueno, entonces yo tengo que pasar tiempo también en la lectura. Si yo no leo la lectura y oro y nomás oro, puedo ser engañado. ¿Por quién? Fíjate lo que dice, la versión internacional dice por inspiraciones. Y aquí en la Reina Valera lo dice más exacto, por espíritus. Entonces, hay espíritus que engañan. ¿Sí te das cuenta? Pregúntale al profeta Mohammed de los musulmanes, que un ángel bajó del cielo y le dio una revelación. Pregúntale a los testigos de Jehová y a los mormones, que un ángel le habló. La Biblia nos dice que ya no hay más palabra que profetizar, ya está profetizado todo lo de la palabra y que la Biblia nos enseña que si un ángel del cielo viene y nos enseña algo distinto, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldecido, ¿ok? Y nos dice la Biblia también que tengamos cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué dice entonces una inspiración? Puede ser un espíritu que aquí dice diabólico. Entonces tengamos cuidado porque inclusive en iglesias cristianas hay predicadores con espíritus de engaño que ellos han sido engañados por el diablo y ellos piensan que es revelación de Dios. Si tú vas a una iglesia donde no leen la palabra y solamente es puro orar y orar el Espíritu Santo y donde lo que te dan en una iglesia no te leen la palabra, simplemente es una motivación o una plática cristiana o cosas de esas, entonces aléjate porque lo más probable es que estés en una iglesia que engañen. Si tú vas a una iglesia y en la iglesia empiezan como están empezando, mira, polvo de oro, plumas de ángeles, diamantes, ten cuidado, la Biblia no dice nada de eso. Y hay muchas iglesias que por llamar la atención hacen ese tipo de cosas para que la gente vaya y la gente ignorante de la palabra de Dios piensa que existe el polvo de oro, que las plumas de ángeles y los diamantes y ahí va la iglesia y cuando tú vas a la iglesia, la empieza a llenar, el pastor empieza a agarrarles el dinero, la ofrenda y el diezmo que te dan. ¿Me explico? Tengan cuidado, toda esa gente es ignorante y está siguiendo. No estoy diciendo que el pastor o las personas sean de Satanás, no, estoy diciendo que espíritus los han engañado a esos líderes, ¿ok? Tengan cuidado, por eso hay que tener siempre claro en la lectura la palabra de Dios y que la entendamos, poderla entender para que lo que está diciendo el pastor comprobemos con la palabra de Dios que es verdad. Fíjate lo que dice, pero el Espíritu dice, ¿qué dice? Claramente. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo no te da cosas a medias, no te da cosas ahí medias torcidas? ¿Qué quiere decir claramente? Que lo puedes comprobar, que lo que el Espíritu Santo te dice lo puedes comprobar con la palabra de Dios. Si tú recibes un día una revelación y no estás seguro si es de Dios, busca en la palabra de Dios. Y si hace match con la palabra de Dios, entonces es de Dios. Si no hace match, escuchaste a otra inspiración. ¿Ok? Versículo 2 dice, pero bueno, quiero que entiendas lo que dice también el versículo 1 otra vez, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, es decir, algunos abandonarán la fe. ¿Te das cuenta que hay muchas personas van a iglesias supuestamente cristianas y creen que es seguir a Cristo porque no leen la Biblia y creen que por una iglesia que se ve muy bonita y que aparece en esto, aquello, el otro, creen que están siguiendo a Cristo y se están apartando de la fe porque están siendo engañados? Versículo 2, gloria a Dios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandando abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiero que entiendas aquí esta parte. Hay unas doctrinas hoy en día que te dicen, siendo cristianos, no debes de comer carne de puerco, no debes de comer camarón, no debes de comer pulpo, porque en el Viejo Testamento Dios decía eso. Sí, hay que entender que la ley Dios la dio en el Antiguo Testamento para que conociéramos, para que aprendiéramos a obedecer a Dios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y dice, la ley ya está cumplida, ya no tienes que obedecer la ley para ser salvo, porque nadie puede.
Entonces, ¿qué debo hacer? Creer en mí, dijo Jesús. Y eso eliminó todos los mandatos de la ley. No comas esto, no comas aquello, el otro. Ah, pero ¿por qué entonces eliminó los mandamientos Jesús? No los eliminó, les dio el verdadero significado. Es decir, yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, no porque no deba, sino porque amo a Dios. ¿Me estás entendiendo? Dios nos dio el significado. Pero un mandamiento dice, guardarás el sábado. No solamente el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo es de Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo un día está con sus discípulos recogiendo en sábado y le decían, ¿por qué recogen en sábado? Y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, todos los días son días de Jesucristo. Y todos los días nosotros tenemos que aprender a guardar tiempo para pasarlo con Dios. ¿Me estás comprendiendo esa revelación? Bueno, fíjate lo que dice, prohibirán casarse. ¿Qué religión prohíbe casarse? El catolicismo les prohíbe a los sacerdotes casarse. Para empezar, la palabra sacerdotes del Viejo Testamento y los sacerdotes del Viejo Testamento sí se casaban. Entonces, ahorita, bueno, vamos a entender esta parte. ¿Por qué está hablando esto en el versículo 3? ¿Te acuerdas que te dije que en esta iglesia había personas gnósticas? ¿Qué significa gnósticos? Personas que tenían cierto conocimiento y que pensaban que a través de ese conocimiento eran más espirituales. Estas personas que estamos leyendo ahorita está hablando de las gnósticas, es decir, aquellas personas que tienen conocimiento, que piensan que por abstenerse y tener una vida disciplinada, tienen cierto conocimiento superior a Dios. Pero déjame decirte otra cosa que ahorita más adelante dice. ¿Y qué es el resumen de todo eso? Sencillo. La disciplina no es igual a discipulado. Es decir, una persona disciplinada no te hace discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús que siga a Jesús se disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Yo no puedo alcanzar o seguir a Cristo por mis propios méritos, que es por mi disciplina y todo eso, sino más bien yo me discipulo, sigo las palabras de Jesús, las estudio y le obedezco y a través de esa obediencia yo guardo mi disciplina. ¿Me están entendiendo? Es totalmente diferente. Mi conocimiento no viene de lo que yo pueda hacer disciplinándome, sino mi conocimiento viene de mi discipulado a los pies de Jesús. ¿Qué significa ser discípulo? Un alumno de Jesús, a los pies de Jesús. Y a través de ponerme a los pies de Jesús, Él me dice, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de comer esto, deja de aquello, aquello, el otro, ¿ok? Y yo lo dejo de hacer. ¿Me explico? Versículo 3 otra vez. Prohibirán casarse. Aquí en mis notas tengo ver nueva traducción viviente. Déjame lo leo nueva traducción viviente. Versículo 3. Dice, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Bueno, aquí hay otra cosa muy cierta. Fíjate lo que dice ahí en la parte final del versículo 3. Para que participen con acción de gracias. Eso quiere decir que Dios hizo todos los alimentos que Él hizo. Pastor, entonces puedo comer la sopa Maruchan. No, Dios no creó la sopa Maruchan. Eso es invento del hombre. Por eso últimamente les he dicho que tengan cuidado con lo que comen. Todo lo que comemos que está producido por el hombre, la mayoría está envenenado por gente mala. Claro que hay alimentos buenos, no todo es malo, pero hay cosas que son producidos. Por ejemplo, la Coca-Cola, los Doritos, todo eso tiene los chocolates, los dulces, esos, todo eso, los M&M's, tienen mucho azúcar, tienen muchas cosas que no son buenas. Pero es que Dios, aquí dice que todo lo que Dios hizo, no, Dios no hizo eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ve y pesca un pescado en el agua para que veas, y ahí come ese pescadito. Ve y mata la vaca, una vaca buena, para que veas que te la comes. Agarra el elote, agarra esto, no le, o sea, si me explico, no el elote, pero me comí la vez pasada un elote enlatado. No, no está hablando de lo que produce el hombre, está hablando de lo que Dios hace, de lo que Dios hace, ¿ok? Dios no hizo el elote enlatado. ¿Me explico? Bueno, esa es la diferencia, ¿ok? Después dice ahí, fíjate lo que dice, para que con gracias participen de ellos los creyentes, es decir,
todos los que creemos en Cristo Jesús y los que han conocido la verdad. Mi pregunta aquí, ¿has conocido la verdad para ser libre y comer todas las cosas buenas que Dios ha traído a tu mesa? ¿Me explico? Porque hay muchos cristianos que prohíben comer camarón, pulpo, cerdo, porque se basan en la vieja ley. ¿Me estás entendiendo? Pero los que conocen la verdad, que fuimos libres de la ley, entonces Dios te dice, puedes comer de todo lo que yo creé. Es decir, no se trata de dejar de comer ciertos alimentos y dejar de hacer ciertas cosas, de no casarte. Se trata de seguirme a mí, no de hacer cosas. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Fíjate otra vez, todo lo que Dios creó es bueno. Pastor, inclusive hasta la marihuana es buena. Sí, la planta marihuana es una planta medicinal muy buena. No es para consumo en exceso porque te crea otras cosas. No es para fumarse tampoco. Pero como ungüento y como otras cosas es muy buena para cosas naturales. ¿Me explico? No tiene nada que ver con drogarse, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cosas medicinales porque todo lo que Dios creó es bueno. Lo que no creó Dios, eso no es bueno. Eso lo creó el humano. ¿Ok? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Cuando dice nada no se refiere a todas las cosas, sino se refiere a lo que Dios ha creado, ¿ok? Y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Yo no puedo comerme una sopa Maruchan hecha con aceite vegetal y con todo esto y creer que con la pura oración Dios la va a cambiar a un producto bueno. No, señores. La sopa Maruchan es basura y el aceite y guisarlo con un aceite normal es como un aceite de carro, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que yo pienso que por orar y todo eso santificado no es así. Tengo un amigo que está gordo y que siempre tiene problemas del corazón porque él piensa de esa manera. Y no es así. Ha ido muchas veces al hospital. Entonces, ¿cómo es, pastor? Vuelvo a repetir, hay que leer todo en su contexto. Está hablando de todo lo que Dios creó, no lo que el hombre inventó. Entonces, todo lo que Dios creó, yo lo puedo comer, porque es bueno. Y con acción de gracias es santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado para Dios, porque Dios lo creó. ¿Ok? Versículo 6. Fíjate lo que dice el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Ok? Déjame no ver para ver si... ¿ok? Dice, si esto enseñas, lo primero que vamos a entender ahí es, dice, si esto enseñas, siempre les he dicho que en las iglesias se debe de enseñar más de lo que se predica. Si tú vas a una iglesia y vas 4 domingos seguidos, y los 4 domingos, y luego vuelves a ir otros 4 domingos, o sea, 2 meses, y de los 8 domingos es pura predicación y nada de enseñanza, sal corriendo de esa iglesia, porque necesitas una iglesia que te enseñe. Hoy en día, el 90-80% de las iglesias no enseñan, predican. ¿Qué significa predicar? Es decir, te exhorto, animo a la gente, conozcan a Dios, conozcan a Dios, conozcan a Dios, déjame oro por ti, esto, aquello, lo otro, y eso es predicar. Hablan acerca de un tema, leen 2, 3 versículos y la persona empieza a hablar de esa persona una vez que pasó por una situación y esos versículos, cómo lo dieron. Eso no es lo que Dios dice. En el Antiguo Testamento, la gente se juntaba en las sinagogas a escuchar la palabra de Dios, el Viejo Testamento. En las iglesias cristianas que se empezaron a formar, hacían lo mismo. Se juntaban a leer la palabra de Dios del Viejo Testamento y las cartas que Pablo les mandaba y los testamentos que empezaron a salir ahí, perdón, los evangelios que empezaron a salir. Y ellos lo leían. Y después de leerlo, un párrafo, es decir, con su contexto, hablaban acerca de ese párrafo, con la revelación de Dios. Pero no solamente hablaban predicando, sino que enseñaban de Dios. Tú tienes que ir a una iglesia donde se te enseñe la palabra de Dios. Tú tienes que ir a una iglesia donde se te enseñe, no solamente acércate a Dios, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo puedo orar más? ¿Cómo puedo esto? ¿Cómo puedo el otro? ¿Cómo conozco los principios de fe? ¿Cómo caminar en fe? ¿Sí me explico?
¿Cómo cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? ¿Cómo? Tú necesitas una iglesia que te enseñe, que te vaya edificando en las cuatro verdades. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiénes somos en Cristo? La herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para mi vida. Pastor, ¿de dónde saca eso? Efesios capítulo 1, versículo 15 al 21 nos habla de todo eso. ¿Ok? Pablo dice, yo oro para que ustedes, Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién es Jesús, quiénes son ustedes en Cristo, la herencia que tienen y el propósito de Dios para su vida. Dios quiere que conozcamos esas cuatro verdades. ¿Quién es Él? Entre yo más lo conozco, más me enamoro de Él y más sé qué quiere. Entre yo más sé quién soy yo en Él, más entiendo que soy un cristiano victorioso, un cristiano que es un hijo de Dios y un cristiano que su padre nunca lo abandona. ¿Me explico? Tercero, cuando yo conozco mi propósito, yo tengo dirección. No solamente vine aquí a la tierra para vivir, comer, ir a la iglesia, sentarme, hablarle a dos, tres personas de Cristo y seguir como si nada. No, yo tengo un propósito y me tengo que desgastar. Por ejemplo, este celular que tengo, que es un celular inteligente o smart que le llaman, si yo nomás lo uso para mandar mensajes de WhatsApp y correos, no le estoy sacando el provecho y no lo estoy desgastando correctamente. Un cristiano, su vida tiene que desgastarse para Dios. Pero hay etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Cuando yo le entrego mi vida a Cristo Jesús, me tengo que desgastar en conocerlo, en estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es aprender a ser hijo de Dios y aprender a ser discípulo. ¿Ok? Después que yo ya aprendí a ser hijo de Dios y soy discípulo, tengo que aprender a servir a Dios. Y es ahí donde le digo, Señor, llévame donde tú quieres que vaya, mi tiempo es tuyo, todo es tuyo. ¿Qué quieres que haga? Todo es tuyo. Mi dinero, mi familia, mis recursos, mi tiempo, todo es tuyo, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjate lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conducta que has seguido. ¿Te das cuenta? Que habla que el cristiano tiene que ser nutrido. ¿Cómo me nutro? Enseñando la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú vas a una iglesia y que te enseñan la verdad de la palabra de Dios, tú te estás nutriendo. ¿Me explico? Mira, por ejemplo, te voy a enseñar algo. ¿Cuál es la diferencia entre una mojarra en una granja a una mojarra en un mar o en un lago? Bueno, esas mojarras que son producidas en la granja tienen menos de la mitad de proteína que tiene una mojarra, digámoslo, natural del río o del agua normal. Si tú la comes, tú piensas que te va a nutrir lo mismo, pero no te nutre lo mismo, porque tienen menos de la mitad de proteína. Y es lo mismo que pasa con las personas que no van a la iglesia, que no te enseñan. Si no me enseñan en la iglesia, no me estoy nutriendo tanto. Me estoy nutriendo poquito. Versículo 7 dice, desecha. ¿Qué quiere decir desecha? Rechaza. ¿Quién las tiene que rechazar? ¿El pastor? ¿O quién las tiene que rechazar? Nosotros. Dice, desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad. No vayan a pensar que de viejas de mujeres, no. Dice ahí, lo voy a leer en otra versión, dice, rechaza las leyendas profanas. Es decir, leyendas que otras personas que no conocen a Jesucristo dicen de Jesús sin conocerlo. Por ejemplo, yo siempre les digo a las personas, ¿conoces al cantante Luis Miguel? Y me dicen, sí, sí lo conozco. ¿Sabes qué come? ¿Sabes qué le gusta? No, entonces no lo conoces, has oído hablar de él. Bueno, hay muchos predicadores y pastores hoy en día que no conocen verdaderamente a Jesús, pero hablan de Jesús como que si verdaderamente lo conocieran, pero no lo conocen. Inventan fábulas, inventan cosas, leyendas que no son ciertas. Y me ha tocado ver tanto pastor con tanto disparate fuera de la palabra de Dios. Pero bueno, versículo 7 dice, desecha, eso nos toca a nosotros. Un buen líder también debe guiar a su iglesia a cosas de buena doctrina. Termina el versículo 7. Ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ejercítate para la piedad? Significa más bien ejercítate para la piedad es nuestra relación con Dios.
mi vida devocional con Dios. La piedad tiene que ver con mi conexión con Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que ejercítate en tu conexión con Dios. ¿Cómo me conecto con Dios? La Biblia nos enseña muy claramente que para conectarnos con Dios solamente es a través de la oración y a través de su palabra. Cuando yo oro y cuando leo la Biblia, yo me conecto con Dios. Pero pastor, entonces si yo voy por la calle no estoy conectado con Dios. No, sí estás conectado con Dios porque Dios vive dentro de ti. Tú no estás ningún minuto sin la conexión con Dios, sin que Dios esté conectado contigo. El problema es tú conectarte con Dios. ¿Me explico? ¿Cómo es eso, pastor? Sencillo. Si yo voy por la calle, yo estoy pensando en manejar. Si voy en mi carro, yo estoy pensando en manejar, ¿cierto? Dios está conectado conmigo, pero yo no estoy conectado con Dios en ese momento tan profundo porque voy observando el mundo natural y mis sentidos están acá, ¿cierto? Pero si yo me encierro en un cuarto y me pongo a orar, yo me estoy conectando con Dios. Dios nunca deja de conectarse conmigo. Ahora yo me estoy poniendo en sintonía con Dios porque le estoy diciendo, Dios, nada me está distrayendo, me estoy poniendo a orar y a leer aquí contigo, quiero que me hables, gloria a Dios. Y así nos conectamos con Dios. Entonces dice, ejercítate en esa conexión con Dios. ¿Qué significa ejercítate? Bueno, yo estoy yendo al gimnasio, ya tengo 2 años yendo al gimnasio y mi cuerpo ha cambiado bastante dramáticamente, mi índice de grasa bajó bastante, mis músculos subieron bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Eso viene por ejercitarme todos los días en el gimnasio y ser constante. Pastor, ¿qué me quiere decir? Exactamente lo mismo. Lee la Biblia y sé constante todos los días. A veces no tengo ganas de ir al gimnasio, a veces me siento cansadísimo, a veces no tengo tiempo, pero hago. Es exactamente lo mismo. Aunque te sientas cansado, aunque te sientas sin ganas, conéctate con Dios a través de la oración y de la lectura de la palabra todos los días. Sé constante, no un día sí, un día no, no te tardes 5 días. Búscalo todos los días. Y si un día no lo buscas, no te preocupes, no es pecado. Habla con Dios y le perdóname, Señor, ayer estuve muy cansado. Dios lo entiende, Dios lo sabe. ¿Me explico? Pero yo tengo que buscarme ejercitarme. Es decir, tú y yo tenemos un gimnasio abierto las 24 horas en cualquier momento para ejercitarnos con Dios. Versículo 8 y ahí nos explica por qué. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ok, dice que para poco es provechoso. No está diciendo que no hagas ejercicio. Todo cristiano debería hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es provechoso. Aquí está diciendo que es provechoso para el cuerpo. No es tanto como quisiéramos, pero es provechoso para el cuerpo. Una vez le pregunté a una persona, ¿cuánto te ejercitas para tener ese cuerpo? Y me dijo, me ejercito como 2 horas al día, 5 o 6 veces por semana. Y le dije, si eso es poco provechoso, para yo sacarle provecho en lo espiritual, me tengo que conectar más con Dios. ¿Me explico? Entonces Dios nos está invitando a conectar con Él, a pasar más tiempo. Está diciendo, Adrián, sí, ejercítate, qué bueno que te ejercitas, pero el mejor ejercicio es conmigo, en lo espiritual. Y cuando tú te conectas conmigo espiritual y creces espiritualmente, tu cuerpo crece y tu alma crece. Tu alma es la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, mi alma no va a cambiar si yo no leo la palabra de Dios, mi mente. Mi voluntad no va a buscar a Dios si yo no le meto la palabra de Dios. ¿Me explico? El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Mis emociones no van a ser dominadas si no le meto la palabra de Dios para no moverme por emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendas esto, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hermano en Cristo Jesús, haga ejercicio usted. No dice que no debe hacer ni que es poco provechoso. Debe aprender a hacer ejercicio. Pero la piedad para todo provecha. Fíjate lo que dice ahí. Puedes leer en tu versión, en cualquier versión, y dice para todo es útil o para todo provecha. ¿Qué significa que lo voy a estar aquí? A ver, ¿qué significa que para todo es provechoso? Que para todo. Usted tiene una situación que está pasando. Dice, si tú tienes tu conexión espiritual con Dios, lees la Biblia y oro, te va a ser provechoso para cualquier momento, para cualquier necesidad que te enfrentes. Para todo aprovecha, fíjate, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Te estás dando cuenta que Dios nos dio promesas para vencer aquí en la tierra? Pastor, es que necesito salud, ore por mí por salud. Yo les digo a las personas, no hay nada mejor que usted aprenda
que la salud es suya y que usted no me necesita a mí ni a ningún pastor para orar por la salud, de usted. Usted se va a un versículo, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, ¿y qué dice 1 de Pedro? No vayan para allá, nomás lo estoy tocando. Si usted necesita salud, ¿qué dice 1 de Pedro capítulo 2 24? Dice, en quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Cuando yo empiezo a entender esos versículos, cuando yo me leo la Biblia y cuando yo oro y Dios me lo revela, entonces yo puedo entender que estas promesas tienen, fíjate lo que dice, promesas para esta vida y para la vida venidera. Es decir, pastor, ¿yo puedo ser sano en esta vida? Claro que sí. He visto personas sanadas de cáncer, de sida, de enfermedades peligrosas. Pastor, pero yo estoy metido en un problema muy grande. ¿Dios me puede sacar? Claro que sí. A mí me querían dar 21 años de cárcel y solamente hice 3 años, 10 meses. Y he visto otros grandes milagros de Dios en la vida de otras personas. Pastor, es que estoy pasando un problema económico y esto y lo otro. Claro que sí, la Biblia dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, es que estoy pasando por un problema difícil y necesito fortaleza. La Biblia, Filipenses 4:13. Es decir, las promesas están ahí. Pero ¿por qué no las tomo y por qué no avanzo? Porque no te has ejercitado en la piedad. Necesitas meterte en el ejercicio espiritual todos los días. Si aquella persona que te platiqué con 2 horas al día tenía su cuerpo así después de tanto tiempo, así nos queremos ver espiritualmente. Métete más en la palabra de Dios, métete a orar, no es Dios, el problema somos nosotros. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Es decir, la salvación, muchas personas dicen, mira, este versículo dice que ya todos fuimos salvos. No, no todos somos salvos. La palabra de Dios dice que todas las personas tienen la posibilidad de ser salvas porque ya murió Cristo Jesús y abrió la salvación para todos. Pero ¿qué nos dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que todo el que en él creyere será salvo, para que no se pierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La salvación está abierta para todo el mundo, pero no todo es salvo a menos que tú vayas a Él y le des tu vida a Jesús, creas en Él. ¿Ok? Versículo 11. Esto manda y enseña. Quiero que veas otra vez esto manda y enseña. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un pastor muy mandón, déjame decirte que es bíblico. Nosotros tenemos que mandar, los que estamos encargados de nuestras iglesias, los que estamos encargados de lo que Dios nos ha dado, tenemos que mandar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no le puedo decir, oiga, si usted quiere hacer esto, no. Usted dijo que es mi discípula, sí. Usted dijo que es miembro de esta iglesia, sí. Usted dijo que yo soy su pastor, sí. Entonces yo le mando que haga esto, esto, lo otro. Pero ¿hasta qué punto un pastor puede mandar? Bueno, hoy en día los pastores han abusado de esos mandatos y han hecho muchas cosas, tonterías, y han mandado a las personas cosas fuera de la palabra de Dios porque no enseñan la palabra de Dios. Y las personas piensan que por ser sumisa al pastor es bueno. No, señor. El pastor tiene que mandar en aquello que es bueno. Por ejemplo, si está un marido con su mujer y el marido siempre trata mal a la mujer, si él es y si yo soy su pastor y él me ha dado la autorización, yo puedo hablar con él y decir, te mando en el nombre de Jesús que dejes de maltratar a tu esposa, te mando en el nombre de Jesús que dejes de decirle cosas feas y esto y que el otro y que la trates bien. ¿Me explico? ¿Por qué podemos mandar? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Sobre qué vamos a mandar? Sobre las verdades bíblicas que la persona ya conoce. Pero si una persona no conoce la Biblia, por eso la Biblia nos enseña, manda y enseña. Si yo le digo a usted, lea la Biblia, no le estoy diciendo, ándale, por favor, lee la Biblia. Aquellas personas que me han dado la autorización de ser su pastor y de ser su líder para guiarlos y usted ser mis discípulos, usted me ha dado la autorización de hacerla estirar en Cristo Jesús y que crezca la estatura de un varón perfecto. Entonces yo le mando a todas las personas que están aquí que lean la Biblia, que oren más, que busquen más de Dios, que tu comunión sea tan grande con Cristo Jesús que crezcas a la estatura de un varón de Cristo Jesús. ¿Me explico?
Esto manda y enseña. Ya ves que tenemos que mandar y enseñar. Dice versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto se lo está diciendo Timoteo, porque acuérdense que esta carta va para Timoteo y Timoteo era un joven que tenía 30 años y que estaba tomando el pastoreo de una iglesia. Y para en esa época, una persona de 30 años con un cargo muy importante era como que, espérame, solamente las personas grandes pueden tomar esto. Pero no, la Biblia nos enseña que los jóvenes son importantes, no importa la edad que tú tengas, sé un ejemplo. Fíjate lo que dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Es decir, todos los que aspiramos ser líderes en la iglesia o cumplir con excelencia el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser ejemplo. ¿A quiénes? A los. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? La Reina Valera dice, en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. En la nueva versión internacional dice, ¿qué versículo es? El 12. Dice, fíjate, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti. ¿Qué significa vean en ti? Puedan ver el reflejo de Cristo en ti. Vean en ti ejemplo a seguir. Es decir, mi vida y la vida de todo cristiano tiene que ser un ejemplo a seguir de las otras personas. A veces me he topado con líderes que dicen, bueno, no me veas a mí, ve a Cristo porque yo fallo. No, señores, aunque fallemos hay que levantarnos y es un ejemplo de levantarnos. La Biblia ahí dice que tú y yo tenemos que ser ejemplo. Aunque fallemos, tenemos que ser ejemplo que nos levantamos rápido y que Dios nos perdona y seguimos para adelante. Pero eso no nos exime a ti y a mí de ser ejemplo. Pero pastor, yo apenas tengo unos meses, un mes que le di mi vida a Cristo. Usted también tiene que ser ejemplo en la etapa en la que está. Usted está en kindergarten, sea ejemplo en su etapa de kindergarten. Si usted sigue leyendo la Biblia, sigue orando y sigue haciendo la palabra de Dios, usted va a crecer a primaria, a secundaria y en cada etapa usted sigue siendo ejemplo de un buen siervo de Jesucristo, un hijo de Dios. Dice, ¿cómo puedo ser un buen ejemplo? Ahí te lo hice de una manera bien clara, de la manera de hablar. Nosotros, los creyentes, ya no podemos hablar de la manera que nosotros queremos, con maldiciones. Olvídate maldiciones, de una forma áspera a las personas. Ya no podemos hablarle ásperamente a las personas. Ya no les podemos hablar con enojo, no les podemos hablar mal. ¿Por qué? Porque Dios dice, quiere que seamos ejemplo en la manera de hablar. Segundo, en la conducta. Ser cristiano se refleja en cómo hablo y cómo vivo. No dejo, es decir, no cambio mi conducta porque debo, sino que cambio mi conducta y dejo de hablar ciertas cosas porque amo a Jesús. Si tú vives la vida cristiana pensando en que me debo comportar bien, debo dejar de hacer esto, estás viendo mal el Evangelio. El Evangelio no es una imposición de cosas que tengo que hacer, sino es un amor por conocer a Jesús y conocer que Él no quiere que yo hable mal, ni tampoco quiere que tenga una mala conducta. Y lo dice en amor. ¿Qué significa amor? Lea 1 Corintios capítulo 13 y aprenda a amar como Dios ama, no como usted cree que amar. Amar no es un sentimiento, ni amar es como usted cree que es. Amar es como Dios dice que ama. Le voy a definir, escribí un libro que se llama mi novela El verdadero amor. ¿Qué significa el verdadero amor? Aprender a amar como Dios ama. ¿Cómo Dios ama? Se lo voy a escribir. El amor es la firme resolución o decisión que uno decide hacer el bien a una persona integralmente, espíritu, alma y cuerpo, todos los días de su vida, sin hacerle daño y sin hacerse daño a usted. ¿Se está dando cuenta? Bueno, vamos a continuar. Dice ahí, versículo 11, versículo 12, en conducta, amor, en espíritu, si se dan cuenta también en espíritu o fe, que viene siendo fe, es decir, nuestra fe tiene que crecer y en pureza. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación de la enseñanza. ¿Te das cuenta? Otra vez habla de la enseñanza. Van tres versículos que dice enseña, enseña, enseña. La iglesia hay que enseñar. Dice ahí, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Te das cuenta que nos tenemos que ocupar tú y yo en la lectura de la palabra de Dios? Nuestras vidas tienen que esforzarse por conocer a este Dios hermoso. Segundo, tengo que exhortar también a los hermanos a que ellos también la lean y sigan esforzándose por conocer a Cristo. Tercero, tengo que enseñar lo que voy conociendo. ¿Se dan cuenta que la vida del cristiano es aprender, aprender, aprender? No es predicación, predicación, es aprender, aprender, aprender. Claro que son buenas las predicaciones,
pero es aprender, aprender. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbítero o en otra palabra de un líder. ¿Qué significa eso? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes un don, no lo descuides, úsalo. Dios a ti te ha dado un don como creyente. Si tú le has dado tu vida a Cristo Jesús en este momento, o tienes veintitantos años como yo o más, tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado y quiere que los utilices para su honra y gloria. Pero pastor, ¿cómo le hago? Ahí es donde te tienes que meter a leer la palabra de Dios y a orar para que Él te revele tu propósito y tus dones y entonces los pongas al servicio de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tu vida no carece de propósito. Si tú piensas que tu vida carece de propósito es porque estás siendo distraído. Y el que te está distrayendo es alguien que no quiere que los utilices. Recuerda que el día que vayamos con Dios a la presencia de Dios o que Él nos llame, nos va a dar cuenta de lo que Él nos dio. Entonces, yo le puedo decir, Señor, tú me diste un talento y a través de tu Espíritu Santo lo multipliqué y aquí está. No fueron mis propias fuerzas, fue tu Espíritu en mí, pero yo no lo descuidé. Tú tampoco descuides ese don. Amén. ¿Cómo no lo descuido? Versículo 15. ¿Quieres entender cómo no se descuida el don? Ocúpate de estas cosas. ¿De qué cosas? De la enseñanza, de la exhortación y la lectura de la palabra de Dios. ¿Quieres multiplicar lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado? Entonces, ocúpate en estas cosas. No solamente ocúpate, dice permanece. Lo voy a leer en otra versión. Capítulo 15, gloria a Dios. Dice, en otra versión dice, presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a sus tareas. ¿Te das cuenta de lo que dice la palabra de Dios? Ocúpate, entrégate de lleno. ¿Te das cuenta de lo que dice? Entrégate de lleno. Deja todo lo que tengas que hacer y métete de lleno en estudiar la palabra de Dios y en orar y en la enseñanza. ¿Te estás dando cuenta de eso? Dios te está diciendo, no hay nada más importante que leer y a través de leer que yo te enseñe y oremos y exhortes a las personas a hacer lo mismo. Si tú no estás haciendo esto, tu enfoque no está en Cristo y necesitas volver a poner tu mirada en las cosas de arriba. Versículo 16. Dice, perdón, la parte final del 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, para que todos vean. Luego en la otra versión dice, eh, y lo que enseña es, mantente firme en lo, bueno, dice, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los oyentes. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener cuidado de la doctrina. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Acuérdense lo que leímos en el versículo 1. Hay espíritus engañadores que no hablan conforme a Cristo. Y si yo saco un versículo fuera de su contexto, yo no estoy enseñando algo correcto. Yo tengo que leer en contexto y enseñarlo con ese contexto. ¿Ok? Ahora, te está diciendo que tengas cuidado. Es decir, todo lo que venga a tu mente no significa revelación de Dios. De hecho, la revelación de Dios no es en la mente, es en el espíritu. Pero también es en el espíritu, Dios empieza a hablar a través de pensamientos, ¿ok? Pero Él le habla, perdón, Él habla a nuestro espíritu, ¿ok? Pero a veces nuestra alma con pensamientos nos trata de engañar. ¿Quién mete esos pensamientos? ¿El diablo o los ángeles o Dios? Pero los pensamientos del diablo a veces son muy parecidos a los de Dios y parecen buenos y parecen de Dios, pero no lo son. De acuerdo a lo que vimos aquí en el capítulo 4 versículo 1 dice que tengamos cuidado porque hay espíritus engañadores. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pero si tú estudias la palabra de Dios y te ejercitas en mi comunión con Dios y la estudias la palabra de Dios, entonces no te preocupes, no te van a poder engañar. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. La Biblia no dice que te salvas leyendo la palabra de Dios, te salvas por creer en Cristo Jesús, pero vas creciendo en la salvación al conocer la palabra de Dios. Es decir,
Si yo ya le di mi vida a Cristo Jesús, no voy a ser salvo a través de la palabra, no. Yo ya le di mi vida a Cristo Jesús. Sí leí la palabra y conocí mi pecado y me arrepentí y le di mi vida a Cristo Jesús. En el momento que yo le di mi vida a Cristo Jesús, fui salvo. Y al leer la palabra, estoy creciendo en esa salvación hasta ser de la estatura de un varón perfecto como Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí todos juntos. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, comprenderla. Ayúdame a conocerla más y ayúdame a tener una mejor piedad, a ejercitarme mi vida basada en ti. Ayúdame a conocerte más. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Puedes ponerle para alma, por favor?